Muy bien. Arrancamos entonces la última clase de este cuatri, que es el último tema, también ecuaciones diferenciales, pero en este caso problemas de valores de contorno. Digamos, las ecuaciones diferenciales son las mismas en principio que veníamos viendo en las últimas clases. Lo que cambia con que sean definidos problemas de valores de contorno es donde se imponen las condiciones de borde. Desde un punto de vista matemático, es simplemente eso. Si se ponen las condiciones a un lado, si se ponen las condiciones de los dos lados, en el caso de una dimensión, o en el contorno, en el caso de más dimensiones, pero desde el punto de vista ingenieril sí que tiene un poco más de significado, porque el tipo de problemas que analizamos en ingeniería cambia bastante, dependiendo de si conocemos el estado del sistema en un lado del dominio y tenemos que evolucionar hacia el otro, o si conocemos las condiciones de contorno en todo el contorno del sistema. ¿Sí? Básicamente, los problemas que veníamos viendo en las clases anteriores eran problemas de valores iniciales, con lo cual implícitamente la dimensión de la cual estamos hablando es el tiempo. También puede ser el espacio, pero son típicamente problemas cuya variable independiente es t, ¿sí? El tiempo, los problemas de valores iniciales. En ingeniería, en general, ese tipo de problemas son problemas que yo conozco el estado inicial y entonces quiero averiguar un estado a futuro, digámoslo así, no importa si es a futuro o en cualquier otro momento del tiempo, lo que importa es que es un instante desconocido. Entonces, en función de los datos iniciales, yo evoluciono en el tiempo y voy calculando hacia adelante. Es lo que hicieron, por ejemplo, en el TP2, ¿sí? Un problema de valores iniciales, se daban las condiciones iniciales y entonces evolucionaban en el tiempo para ir calculando la solución. En el caso de los problemas de valores de contorno, en general, la variable involucrada es el espacio, ¿sí? En general, la variable involucrada es el espacio, y yo conozco las condiciones de contorno a un lado y al otro. Es raro que la variable independiente sea el tiempo en problemas de valores de contorno, porque eso supondría que yo tengo que conocer el estado del sistema ahora, por ejemplo, y dentro de un mes, digamos. Es raro que eso pase en los problemas que vemos en ingeniería, que yo conozca lo que pasa ahora, lo que pasa en un tiempo futuro y quiera averiguar lo que pasa en el medio. Eso no es muy habitual, tener ese tipo de problemas, pero sí es habitual conocer qué es lo que pasa de un lado de una viga y del otro lado de una viga y ver qué pasa y calcular qué es lo que pasa en el medio. ¿Sí? Bueno, vamos a concentrarnos entonces en el tema de hoy, que es problema de valores de contorno. ¿Pueden ver la pantalla? No se ve, Guille. ¿No se ve? Ah, entonces es porque no la estoy compartiendo. Bueno, mejor entonces porque no había empezado a mostrar nada, pero ahora sí. Ahí sí, sí. Ahora sí, bueno. Les voy a hacer algunas preguntas. Veo que hoy son poquitos y poquitas. No sé cuántos. 7, 8. Bueno. Pero para ir avanzando necesito que me respondan como para ver si me van siguiendo. Ok. Muy bien. Entonces, acá vamos a hacer el ejercicio 9 de la guía como para ilustrar un poco los temas que tenemos por los que tenemos que pasar hoy. Fíjense, me están dando un problema. Acá está una ecuación diferencial. Me dice 0,1 u segunda más u prima más u igual a 0. Bueno, y acá me dicen que el dominio está entre 0 y 1. ¿Esto es un PBI o un PBC? A ver quién me puede responder esto.
Y yo diría que por el, ¿cómo es esto? Por el título del enunciado o por el No vale ejercicio leer del que el se trate. título. No No vale vale leer el el título. título. Entonces yo No. como veo que el X está entre 0 y 1, supondría que algo con el contorno tiene que ver. Bueno, no, no es correcto. Igual no te preocupes, gracias por responder. Porque un PBI, yo podría definir también todo el dominio en el cual lo quiero calcular. Acuérdense, ustedes en el TP2 arrancaban en 0, decía quiero avanzar, no sé, 3 días. Y entonces sabían el tiempo inicial y el tiempo final. Con lo cual, saber los límites del dominio no quiere decir que sea un problema de valores de contorno. ¿Hay algo en la ecuación diferencial que me esté diciendo que es un problema de valores de contorno? 0, 1, u segunda más u prima más u igual a 0. A simple vista me parecería que no. No, porque esa podría ser una ecuación diferencial que podría representar un problema de valores iniciales. Lo que me está diciendo que es un PVC es dónde están impuestas las condiciones de contorno. Fíjese a la derecha, u en 0 vale 0 y u en 1 vale 1. El punto en X en el cual está evaluada la condición de contorno derecha, u en 1, me está diciendo que esto es un problema de valores de contorno. Bueno, mejor dicho, la combinación de los dos, porque u en 0 está definida y u en 1 también. Entonces es un problema de valores de contorno. Yo, este problema, así como está planteado, no lo puedo resolver como resolvía los PBI, porque los PBI yo necesitaba tener todas las condiciones del mismo lado. Y entonces iba avanzando en n más 1 en función de lo que pasaba en n-1 o n-2. En este caso no puedo, porque ¿dónde empiezo? ¿En u en 0 o en u en 1? No puedo empezar de ningún lado. Tengo que resolverlo todo junto. Tengo que resolverlo todo junto, ya vamos a ver, con un sistema de ecuaciones. Lineales o no lineales. Trataríamos de llevarlo a algo lineal si la ecuación que estamos resolviendo es lineal. Bueno, entonces está claro que la ecuación diferencial y el dominio no me dicen si es PBI o PBC. Sin embargo, al yo ver que las condiciones de contorno están dadas en distintos puntos, ahí sí me está diciendo que es un PBC y no un PBI. Ok, ¿cómo podría ser un PBI? Por ejemplo, u en 0 igual a 0 y u' en 0 igual a 1. ¿Sí? Eso también sería un PBI, porque las dos estarían dadas en 0. Una condición sería u y otra condición sería sobre u', por ejemplo. A ver, les consulto también. ¿La ecuación diferencial podría ser de orden 1 en un PVC? ¿Cómo es la pregunta de vuelta? Si en un PVC yo podría tener una ecuación diferencial que tenga u' y u, pero que no tenga u segunda. No, si no, no podés tener dos condiciones. Claro, el grado de la ecuación diferencial me impone cuántas condiciones de contorno tengo que tener. Si yo tuviera solo una, está bien, es una ecuación diferencial, pero no podría tener una condición de cada lado, con lo cual no podría ser un PVC. Bueno, un comentario más con respecto a los PVC. Fíjense, acá está dada la condición sobre la función u de un lado y la condición sobre la función u del otro. También yo podría tener una condición de contorno sobre u y otra condición sobre u'. ¿Sí? O sea, de un lado sobre u y del otro lado sobre u'. También podría tener u' de la izquierda y u de la derecha. Todo eso son combinaciones posibles de condiciones de borde para que el problema esté bien planteado. ¿Podría yo tener u' de ambos lados? ¿Qué pasaría si yo impongo u' a la izquierda y u' a la derecha? Yo en un principio pensaría que no hay ningún problema, porque en este caso vos tenés
los bordes en U en 0 y U en 1. Entonces U' en 0 y U' en 1 sería como algo análogo, me parecería a mí. Bueno, a ver. Lo que yo te estoy diciendo es que tengas U' en 0, U' en 1 y que no tengas U en 0 y U en 1. Vos fíjate, si vos tenés la función definida en algún lado, la solución va a ser única, o sea, una curva, la que vos te imagines. Si vos imponés U' de los dos lados, vos estás imponiendo la pendiente de la función. Entonces, todas las funciones paralelas a esa, o sea, que suban y bajen en el eje Y, que se vayan para arriba o para abajo, todas van a cumplir que tienen la misma pendiente del lado izquierdo y la misma pendiente del lado derecho, y la misma variación en el medio. Todas van a ser solución. Entonces, si yo impongo U' a la izquierda y a la derecha, voy a tener infinitas soluciones. ¿Sí? Entonces, no es un problema bien planteado. No es un problema bien planteado matemáticamente, no estoy hablando numéricamente. Matemáticamente no es un problema bien planteado. Posiblemente yo calculo y obtengo algo y es una solución. Pero ¿cuál de esas es? Posiblemente sea una completamente aleatoria de todas las demás. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, se entendió perfecto. Bueno, entonces, ojo con eso porque es muy común que los métodos numéricos son fáciles de implementar, entonces uno va y los usa. Sin embargo, si el problema matemático no estaba bien planteado, uno obtiene una solución que le da el método numérico, porque posiblemente no diverge ni le da nada raro, y sin embargo el problema base no estaba bien planteado. Eso puede pasar un montón de veces. Ustedes tienen que tener herramientas para darse cuenta de que lo que están planteando es correcto matemáticamente, no solo en ecuaciones diferenciales, sino también en integración, en diferenciación, todas las funciones, digámoslo así, que ustedes analicen, podrían diverger a un lado del intervalo, una derivada que no esté definida, una integral que tienda a infinito, y numéricamente ustedes van y lo resuelven por integración de Gauss o por lo que sea y obtienen un valor. Bueno, ese valor puede ser cualquier cosa si la integral o la derivada o la ecuación diferencial no estaba definida correctamente. Así que bueno, ojo con eso, ojo con imponer U' de los dos lados, obtendrían una solución, pero es arbitraria, es aleatoria de todas las posibles que ustedes podrían obtener. Bueno, una cosa más. Bueno, acá me está diciendo qué es lo que se pretende hacer con este ejercicio. Básicamente, resolverlo por un método centrado, me dice el paso, bueno, resolver el sistema y graficar la solución. Después me dice resolverlo por upwinding, que es otro método, que tiene sus ventajas y desventajas. Y por último, me muestra la solución analítica. Bueno, posiblemente si ustedes hicieron álgebra, yo por lo menos en álgebra lo aprendí, podrían resolver esta ecuación diferencial y obtener la solución analítica. Acá está la solución analítica, con lo cual en este caso vamos a poder comparar la solución numérica, las dos soluciones numéricas con esta solución analítica. Pero antes de entrar en esto, quisiera ver qué forma tiene esta ecuación diferencial. Acá les estoy mostrando ya la solución. Primero, esta que aparece acá es la que estamos viendo en el ejercicio. Para no confundir, acá abajo hay otra, distinta. La que estamos viendo en el ejercicio es esta azul. Es esta azul. Fíjense que tiene una variación suave del lado derecho y del lado izquierdo se pega un salto tremendo, una variación muy brusca hacia el cero. ¿Sí? Bueno, esta solución que está acá, con dos componentes que tienen un exponente muy distinto, da esa variación. Si reemplazan acá x igual 0 o x igual 1, verían que cumple las condiciones de contorno que están dadas arriba, y bueno, esta es la solución de esta ecuación diferencial. Ahora, fíjense acá abajo. Esta es otra ecuación diferencial distinta. Este es un PBI porque tiene U', tiene U', no tiene U segunda, con lo cual no podría ser un PBC. Y es igual a esta que está acá arriba, pero le volé el primer término, ¿se ve?
se lo volé. De hecho, acá estaba prácticamente volado, porque el coeficiente que acompaña a U segunda es mucho más chico que el que acompaña a U. Entonces, lo que hice fue directamente arrancárselo. Se lo arranqué y entonces obtuve esta otra ecuación diferencial. Como es de orden 1, solamente le puedo imponer una condición de contorno. En este caso le impuse la condición de contorno derecha, o sea, la que estaba en la zona suave. Ustedes ven que acá a la derecha vale lo mismo. Y esta es la solución de la ecuación. Bueno, fíjense que las dos son muy parecidas. De hecho, estas dos ecuaciones son muy parecidas. Esta es la de orden 2 y esta es la de orden 1. En la zona suave son muy parecidas, casi superpuestas. Ahora, en la zona brusca son muy distintas. Son muy distintas. Entonces, un pequeño término acá, por más que sea pequeño, el efecto que tiene es que fuerza a una ecuación que era suave a cumplir la condición de borde extra. Digamos, esta, U0 igual a 0, a la función azul le cuesta mucho cumplirla, le cuesta, lo digo entre comillas, fíjense que venía suave y de repente acá se tiene que mandar esta variación tan brusca solamente para cumplir con la condición de contorno del lado izquierdo. Bueno, en ingeniería esto se llama fenómeno de capa límite. Esto se llama fenómeno de capa límite. Es decir, tengo toda una zona en la cual mi variable que yo esté analizando, en este caso U, no sé cuál es, puede ser temperatura, velocidad, etc., cambia muy bruscamente cerca de uno de los contornos. ¿A ustedes se les ocurre algún fenómeno ingenieril que hayan estudiado en física, por ejemplo, que cambie muy bruscamente cerca de un contorno? Si no es José María el que responde, Sí, mejor. justamente el de Ahí capa está. límite. Bueno, sí, pero ¿cuál? Capa límite O sea, son todos estos fenómenos. Un fenómeno físico que tenga capa límite, ¿cuál podría ser? no, pero yo me refiero al flujo, digamos, Ah, ok, de un fluido alrededor de un cuerpo. perfecto. Digamos que la Entonces vos te velocidad, referís a eso, un fluido en contacto con un sólido. exacto. Perfecto, bueno, ese es un fenómeno de capa límite. Si vos estás teniendo un flujo laminar, más todavía. El flujo turbulento es un poco más difícil, pero de todas formas, en contacto con los contornos, el fluido está detenido. Y un infinitésimo, bueno, no un infinitésimo, pero una distancia muy chica metido en el dominio, ya la velocidad es apreciablemente distinta de cero. Entonces, un caso de fluidos en contacto con un contorno sólido podría ser claramente un fenómeno que tiene capa límite. Bueno, lo mismo pasa con un montón de otros fenómenos que varían mucho en un contorno, ¿sí? Por ejemplo, la convección térmica también varía muy bruscamente cerca de un contorno. En una viga podría haber una variación muy abrupta de algo en un borde de la viga, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto es algo que se ve mucho. Eso físicamente y matemáticamente. ¿Qué pasa ahora numéricamente con estos problemas? Bueno, lo que pasa es que si la derivada es muy alta, como en este caso la curva azul del lado izquierdo, es muy difícil para el método numérico resolverla correctamente. Muy difícil, me refiero a que puede tener oscilaciones o inestabilidades, ¿sí? Porque esta derivada tan alta hace que la solución numérica oscile cerca de esta zona. Si ustedes recuerdan los problemas de valores iniciales, también pasaba esto, podía pasar esto, se llaman problemas rígidos, y lo que pasaba es eso, una derivada muy alta. Si yo empezaba acá con el método de Euler, yo estimo cuál es la derivada, voy un poco hacia la derecha, y ya la función se me fue acá arriba. Después estimo cuál es la derivada, baja hacia acá, sube, baja, hace como un serrucho. ¿Sí? Hace como un serrucho. Eso en problemas de valores iniciales. En problemas de valores de contorno pasa lo mismo, ¿sí? Derivada alta significa posiblemente una inestabilidad. Bueno, explicado eso, vamos a resolverlo. Y ahora sí, vamos a aplicar el método.
Bueno, como le decía recién, entonces, si esta es la ecuación diferencial y genéricamente le ponemos alfa al factor que acompaña a u segunda, beta al que acompaña a u prima, si alfa es mucho menor a beta, tenemos el fenómeno de capa límite. En este caso no es que sea mucho menor, pero es un orden menor. Ya con que sea un orden menor, 0,1 contra 1, fíjense que es bastante apreciable el fenómeno de capa límite. O sea, la variación es bastante brusca. Imagínense si la relación entre los dos es de 100 o de 1000, podría ser tranquilamente, bueno, mucho más brusca la variación y mucho más difícil para el método numérico resolverla. Me pedían entonces, en primera instancia, el método centrado. Método centrado, lo que me dice es, voy a usar diferencias finitas, es decir, la discretización de la derivada como diferencias finitas, con operadores centrados. Fíjense entonces, bueno, siempre que aparezca u, lo voy a reemplazar por su variable discretizada, un. Siempre que aparezca u', lo reemplazo por esto. ¿Qué es esto que está acá? Un más 1 menos un menos 1 sobre 2h. ¿Qué es esto? La aproximación de la derivada. Sí, de la derivada primera. A orden Y 2. es, bueno, está bien. Y es centrada, descentrada, en adelanto, en atraso. Es centrada en un. Exacto, es centrada en un, porque tiene un más 1 de un lado, un menos 1 del otro, y está dividiendo por 2h, o sea que el paso es 2h. Esta es la discretización centrada de la derivada primera. Esta es una discretización de orden 2. Si ustedes hacían la cuenta, cantidad de puntos igual a 2. Orden de la derivada igual a 1. El orden de precisión es 2 menos 1 igual a 1. Pero como es centrada y la paridad de los dos números que dije recién es distinta, se le suma un orden de precisión. ¿Sí? Si se acuerdan de la clase de diferenciación, es lo que les acabo de decir. Y esta, la que está a la izquierda, es la discretización de u segunda. ¿Y de qué orden es esta discretización? De orden 2 también. También es de orden 2. Perfecto. Entonces, si yo uso una discretización de orden 2 para las dos derivadas, el método tiene orden 2. ¿Sí? Es así, directo. Si yo uso discretizaciones que tienen orden 2, entonces el método tiene orden 2. Perfecto, entonces, en la ecuación diferencial que está acá arriba, reemplazo directamente, esta parte es fácil, porque en el caso de PBI yo tenía como 20 métodos, vimos, no sé cuánto. Pero en este caso, vamos a ver pocos. En este caso, entonces, lo que hago para construir el método es meter la discretización de u segunda directamente en la ecuación diferencial. Por eso le digo que es muy simple la manera de deducirlo y interpretarlo. Meto u segunda acá en la ecuación diferencial, meto u' y meto u. Entonces, acá me aparece cómo yo lo reemplacé. Voy a sacar factor común los distintos un, porque van a ser al final mis incógnitas. Entonces, todo lo que está multiplicando a un lo meto dentro de este paréntesis. Bueno, mejor dicho, reordené también los un's. Empecé por un menos 1 porque está a la izquierda, un está en el medio y un más 1 a la derecha. Entonces me conviene poner el un más 1 a la izquierda, que es lo que lo está multiplicando. Alfa sobre h cuadrado menos beta sobre 2h. Ahí está. ¿Qué es lo que multiplica a un? Menos 2 alfa sobre h cuadrado más 1. Ahí está. ¿Y qué es lo que multiplica a un más 1? Alfa sobre h cuadrado más beta sobre 2h. Muy parecido a un menos 1. Esta que acabo de obtener acá se llama ecuación en diferencias. Esta se llama ecuación en diferencias y la primera que tenía se llama ecuación diferencial. Para llegar de una a la otra, apliqué el método de diferencias finitas. En particular, el método centrado, que usa diferencias finitas centradas, para que tenga orden 2. Bien, entonces, acá yo lo tenía genérico, en función de un n cualquiera. El problema me pedía usar un paso h igual 0,25. Bueno, me pedía un paso h igual 0,25. Entonces yo discretizo el dominio
en 4 intervalos, o sea, en 5 nodos o 5 valores de X. ¿Sí? Porque si son 4 intervalos, entonces voy a tener 5 valores de X. 0, 1/4, 1/2, 3/4 y 1. Ahí está. Esto es el dominio. Esto es el dominio. ¿Cuántas incógnitas tengo? Les pregunto a ustedes. ¿Cuáles de estos valores son incógnitas y cuáles son datos? Hay 2 que son datos. Bueno, ¿cuáles? Los extremos. Exacto, U0 y U4 Pero son yo datos. 4 lo tengo. ¿Y entonces cuáles son las incógnitas? Tenemos un sistema... perdón, me trabé. De 3 incógnitas y 3 ecuaciones. Perfecto, bueno, siempre tienen que ser iguales las incógnitas y las ecuaciones porque si no, no puedo resolver. No solo tienen que ser iguales, sino que además el sistema no debe ser singular, determinante distinto de 0. Les estoy diciendo esto, no es obvio, ¿eh? Podrían obtener sistemas singulares y ahora vamos a ver cuándo podrían obtenerlos. Bueno, perfecto. Entonces, esta ecuación en diferencias que tenía acá genérica, la voy a evaluar tantas veces como yo necesite. En este caso, yo la podría evaluar en n igual a 1, en n igual a 2 y en n igual a 3. Esto que esquematicé acá en rojo se llama operador. ¿Sí? El operador no es otra cosa que la ecuación en diferencias, pero expresada gráficamente. Es decir, esta ecuación en diferencias, fíjense que usa información de un-1, un y un más 1, o sea, 3 puntos. 3 puntos, y está centrada en n. Entonces, yo la esquematizo así. 3 puntos y está centrada acá en n. O sea que este caso que puse acá en rojo es el caso n igual a 1, porque centré el operador en u1. Bueno, ¿dónde voy a centrar yo el operador? Lo elijo yo. Entonces, como recién dedujimos que teníamos 3 incógnitas, yo voy a fabricar 3 ecuaciones. Así como suena. Y esas las fabrico posicionando el operador en los puntos en los cuales quiero hacer cumplir la ecuación diferencial. Básicamente, en x1, en x2 y en x3. Bueno, esta es la misma ecuación en diferencias, pero ya con los valores reemplazados, porque alfa valía 0,1, beta valía 1 y h vale 0,25. Todos los valores que están adentro de este paréntesis ya están definidos, alfa, beta y h. Entonces me quedan menos 0,4, menos 2,2 y 3,6. Bueno, planteo la ecuación en diferencias en n igual a 1. Perdón, antes de eso, en n igual a 0 no la planteo, por distintas razones. Primero, porque en n igual a 0 yo ya tengo una condición de contorno que es dato. Entonces no necesitaría plantear una ecuación ahí. Segundo tema, si yo la planteara en n igual a 0, este operador, ¿qué le pasaría si lo planteo acá? Me faltaría el dato anterior, digamos. Claro, tendría que usar un nodo u-1, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido. Ese nodo u-1 está fuera del sistema. Ese nodo u-1 está fuera del sistema, o sea que no es ni siquiera parte del sistema que estoy analizando. Bueno, sigamos entonces. Planteo el operador en n igual a 1. En n igual a 0 pongo la condición de contorno, u0 igual a 0. Listo, me liberé de una incógnita. De hecho, no era una incógnita u0, es dato. En n igual a 1 planteo el operador. Acá está. Simplemente reemplazo los n's por 1. Entonces me quedan u0, u1 y u2. Después, planto el operador en x2. Lo centro en x2. Y repito la evaluación de la ecuación de indiferencias, pero ahora con n igual a 2. Acá está, la segunda ecuación. Y por último, centro el operador en x3. Y me fabriqué mi última ecuación. Son todas iguales. Son todas iguales las ecuaciones. ¿Sí? Salvo que están evaluadas en distintos nodos.
Y acá, en el nodo 4, no la planteo, porque no necesito una ecuación más. Entonces, no la planteo. Y además, si la planteara, el operador se iría afuera del sistema, igual que pasó del lado izquierdo. Entonces, a la derecha, lo único que hago es poner U4 igual a 1. Bueno, ¿está claro cómo hacer esto? Fíjense que si ustedes lo van a tener que resolver en algún examen, van a tener que hacer este procedimiento. Bueno, entonces, el sistema que me queda está acá abajo. Uno podría decir son 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Bueno, no exactamente, porque U0 y U4 son datos. Entonces, esto es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, porque esta U0 que está acá a la izquierda es dato y esta U4 que está abajo a la derecha también es dato. ¿Puedo resolverlo yo como si fuera un PBI? Es decir, arrancar de izquierda a derecha. Si yo quisiera arrancar de izquierda a derecha, tendría que venir a n igual a 1. U0 es dato, pero U1 es incógnita y U2 también. Tengo 2 incógnitas y una sola ecuación. Entonces no lo puedo resolver. No lo puedo resolver. Tampoco podría hacerlo empezando de la derecha hacia la izquierda. La única opción que tengo es plantear todas las ecuaciones juntas. Por eso me queda un sistema de ecuaciones lineales. Fíjense, podría plantearlo de dos maneras. Posiblemente esta que está acá abajo es más fácil para programarla, porque yo pongo las ecuaciones tal como me quedaron, menos 0,4, menos 2,2, 3,6, siguiendo así las diagonales, y donde quiero imponer una condición de contorno pongo el canónico, el 1, muchos ceros, y el 0,001 al final. Entonces, esta sería la matriz de coeficientes, este sería el vector de incógnitas, y este sería el término independiente, donde yo pongo el valor de las condiciones de contorno. 0 del lado izquierdo y 1 del lado derecho. ¿Sí? Entonces, este sistema es bastante fácil de visualizar y simple de programar. Este primer sistema de ecuaciones, sin embargo, es más fácil de resolver, sobre todo a mano, porque es más chico. Lo que es un poco distinto en este sistema es que de la primera ecuación tengo que pasar al lado del término independiente el valor 0,4 U0. Volvamos acá. En la primera ecuación me queda menos 2,2 U1 más 3,6 U2 son las incógnitas. Pero 0,4 U0 es dato. Entonces lo paso del lado de los datos, que es el lado derecho. Entonces, acá está del lado derecho 0,4 U0. La ecuación del medio no tiene datos, son todas incógnitas, entonces me queda 0 del lado derecho. Y por último, la última ecuación me queda menos 0,4 U2, menos 2,2 U3, y paso menos 3,6 U4 del lado derecho. Acá está menos 3,6 por 1. ¿Se entiende? Entonces, los dos sistemas de ecuaciones son equivalentes. Esto quiere decir que tienen la misma solución. Solamente que en el primero yo no pongo las condiciones de contorno y en el segundo sí. El de abajo es más útil para programarlo posiblemente y el de arriba es más fácil para resolverlo porque es un sistema más chico. Fíjense que la solución es la misma para U1, U2 y U3. Bueno, ¿está claro hasta acá el método centrado? No tiene más que esto. A mí no me queda claro el vector de B en la columna, en la cel de 3×3. Tipo 0,4 por 0 y abajo menos 3,6 por 1. Está bien. Fíjate, de la ecuación n igual a 1, las incógnitas son U1 y U2. Sí. Menos 0,4 U0 es dato, porque U0 es dato. Sí. Entonces, menos 0,4 y 0 lo paso del otro lado del igual. Ah, ok. Entonces me aparece acá. Lo paso sumando. Era menos 0,4 U0. Acá lo pasé como más 0,4 U0. En la última,
menos 0,4 U2 es incógnita, menos 2,2 U3 es incógnita, pero 3,6 U4 es dato, porque U4 es dato. Mm. Entonces, 3,6 U4 lo paso restando. Y acá está. Perfecto, gracias. ¿Se ve? Ok. Sí, ahora sí se ve. Bueno, esto de pasar es lo que complica un poco a este sistema chiquito. El sistema grande no pasa nada. El sistema grande simplemente mete las ecuaciones, mete las condiciones de contorno y resuelve. ¿Sí? Computacionalmente se usa más este tipo de sistemas. Porque además este es un sistema de uno dimensional. Si tengo un sistema 2D o 3D, acá yo tendría que poner un montón de nodos donde pongo las condiciones de contorno y todos esos nodos les tendría que aplicar esta lógica. Poner el canónico y poner la condición de contorno del lado derecho. Bien. Listo entonces con el método centrado. Vamos a upwinding. Upwinding Guille. es otro método. Sí. Una consulta. Vos cuando hacés la Sí. aproximación de la primera derivada, de la segunda también, en realidad, es una aproximación, pero esa derivada en algún punto de la función es cero, porque alcanza un máximo la función. Entonces, si agarraras un paso más chico, es como que se está paisando la curva azul en donde alcanza el máximo. Entonces ahí la derivada te va a dar cero. Sí. Y si agarraras un paso más chico, es como que no va a notar diferencia ahí entre la resta de términos. Sí, te va a dar cero. No pasa nada. A ver. Esto te va a dar cero, ¿no? UN más 1 menos UN menos 1 sobre 2H. En un punto, nada más. O sea que acá aparece de nuevo. Volaría este término, pero quedarían los otros dos vivos. Ah, ok, ok. Sí, ¿Sí? sí. Entonces, en algún punto puede ser que UN más 1 y UN menos 1 sean iguales. Sí, sí, no pasa nada. No va a haber ningún error, no hay un 0 sobre 0. El problema sería que el denominador diera 0. Pero si el numerador da 0, no pasa nada. De hecho, vos ya no lo tenés más en esta forma, lo tenés en esta forma que está acá abajo. Tendrías que este primer UN-1 y este que está acá al final son iguales. No pasa nada, están multiplicando números distintos. Básicamente tu solución debería dar dos U's que son iguales. ¿Sí? Pero no tiene ningún inconveniente eso. Ok, listo, gracias. De nada. De hecho, podrían ser todos iguales si es una función constante. Todos los U's darían igual. Y no pasaría nada. De hecho, a ver, si yo impongo condición de contorno, U en 0 vale 0, U en 1 también vale 0. Bueno, sería una recta toda horizontal y todas las soluciones valdrían 0. Pero podría yo obtener esas soluciones. ¿Sí? Me darían todos los U's 0. Bueno, pasemos Ok, a gracias. upwinding. De nada. Upwinding es otro método. Lo que me dice upwinding es descentre la derivada primera. Genial. Esa es la recomendación que me dice upwinding. Todavía no me dice para qué. Pero lo que me dice es descentre la derivada primera. ¿Qué opciones tengo para descentrarla? ¿Adelanto o atraso? Bueno, upwinding es un método que nació, como lo dice la palabra, quiere decir aguas arriba, o downwinding quiere decir aguas abajo. Es un método que nació para mecánica de fluidos. Entonces, lo que hacía era resolver el sistema en la dirección de la corriente. Si la corriente iba de izquierda a derecha, es decir, velocidad positiva, usaba upwinding. Y si la corriente iba de derecha a izquierda, se usaba downwinding. Todo esto se lo estoy contando como algo anecdótico, pero insisto, todavía no les digo por qué estamos usando este método. De hecho, tampoco se los voy a decir, posiblemente se los haya dicho Tarela en la práctica, pero ya vamos a ver cuál es la ventaja de este método. Entonces, ¿cómo sé yo si la velocidad va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Bueno, volvamos atrás y veamos la ecuación diferencial.
la ecuación diferencial es esta. La velocidad, si U fuera posición, es U'. Entonces, el signo que tiene U' me va a decir si la velocidad está yendo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Sí? De nuevo, acá en este problema nosotros no dijimos que es U, pero estamos usando un método que se usó, que se creó en base a mecánica de fluidos. Entonces, en ese método, U era la posición, U' era la velocidad y U segunda la aceleración. Entonces, fijándome en el término que tiene U', yo me fijo el signo y entonces sé si la velocidad va de izquierda a derecha, como es este caso, o si acá hubiera un signo menos, significa que la velocidad está yendo de derecha a izquierda, o sea, en el sentido negativo de las X. Bien, volvamos entonces al upwinding. En este caso, como estoy yendo con una velocidad positiva, voy a usar upwinding y voy a usar la derivada en adelanto. Es decir, la expresión que está apareciendo acá en el medio. UN más 1 menos UN sobre H. También es una expresión de diferencias finitas, también es una expresión de la derivada primera, pero es descentrada, no es centrada como la que vimos en el método anterior. Si esto hubiera sido downwinding, en el caso de que la velocidad sea negativa, o sea, el término del medio que vimos recién tuviera un signo menos, entonces tenía que haber usado la derivada en atraso, que es UN menos UN menos 1 sobre H. ¿Sí? UN menos UN menos 1 sobre H. Esa es la aproximación en atraso. Esta es la aproximación en adelanto. Todo esto que estoy diciendo, en la próxima versión de este apunte lo voy a escribir para que quede escrito por lo menos. Ustedes escríbanlo en algún lado porque si no es difícil acordarse de todo esto. Bueno, ¿cuál es el orden del método de upwinding? Les pregunto a ustedes. El orden de U segunda, ya lo habíamos visto antes, es 2. ¿El orden de esta discretización de U', cuál es? ¿Están vivos? Me arriesgo a decir que es de orden 1. Bueno, está muy bien, es de orden 1. Son 2 Vamos. puntos. Bien, son 2 puntos. El orden de la derivada es 1, con lo cual 2 menos 1 igual a 1. En este caso no estoy habilitado a sumar un orden porque la discretización no es centrada. Así que tengo solo 1. Bueno, si yo tengo una discretización de orden 2 y una discretización de orden 1, ¿cuál es el orden resultante del método? Orden 1. Orden 1, claro, porque es más bruta la discretización de orden 1. Entonces, yo acá tengo una discretización fina y acá tengo una discretización bruta. El error de esta es mucho más grande. Por más que esta sea fina, se monta encima de la otra. ¿Sí? Esa es la lógica. O sea, esta puede ser muy fina, pero si esta tiene un error grande, no importa qué tan fino yo resolví esta ecuación. Entonces, siempre que haya una discretización que sea de orden menor, todo el método es de orden menor. Es por eso que hay que tener mucho cuidado cuando uno diseña los métodos, porque si mete una discretización de orden menor, arruina el resultado del método. Arruina el resultado del método. Bien, en este caso entonces, la ecuación diferencial es la misma que antes, reemplazo acá U segunda y acá U'. Esto es distinto a lo que había antes, porque antes era centrada. De nuevo, reordeno todo lo que multiplica a UN menos 1, en este caso es solamente un factor, porque es alfa sobre h cuadrado, todo lo que multiplica a UN, ahora tengo 3, porque tengo menos 2 alfa sobre h cuadrado, menos beta sobre h, más 1. Y a UN más 1, en este caso,
alfa sobre h cuadrado más beta sobre h. Ahí está. Esta es la ecuación en diferencias. Si reemplazo por los valores de h, alfa y beta que me habían dado, me queda esta que está acá. Es distinta, obviamente, a la que habíamos obtenido en el caso del método centrado. Bien, entonces, reemplacemos para cada nodo. La lógica es la misma. Necesito 3 ecuaciones porque tengo 3 incógnitas. U1, U2 y U3. U4 es dato. Entonces, construyo este sistema. En este caso, construí el chiquito. De la primera ecuación paso 1,6 U0 restando de la derecha. O sea, acá tenía que haber un menos. No importa porque de todas formas vale 0 la condición de contorno. Y de la última ecuación, este 5,6 U4 lo paso restando. Y acá está. 5,6 por U4, que es dato, vale 1. Y obtuve esta solución. Bueno, hasta ahora yo obtuve dos soluciones. ¿Cuál les parece que es mejor? ¿La de upwinding o la del método centrado? Esta era la del método centrado. 2,7, 1,6, 1,3. Y esta es la de upwinding. 1,3, 1,5, 1,3 también. Bastante distintas. En principio son bastante distintas. ¿Cuál les parece que es mejor? Arriesguen lo que se les ocurra. Diría que es mejor la otra porque tiene mayor orden. Bien, me gusta, porque hasta ahora no te dije cuáles eran las ventajas de upwinding, pero te las digo ahora. La ventaja de upwinding, o sea, la desventaja está clara, es de orden 1. La ventaja es que reduce la inestabilidad cerca de la capa límite. Esa es la ventaja. No se los voy a demostrar, pero obviamente se demuestra, posiblemente Talela se los dio en la teórica, y si no, está en el Burden, la demostración primero del orden de los métodos, que esa es bastante directa porque es el orden de las derivadas, pero después de la ventaja de upwinding al reducir la inestabilidad cerca de la capa límite. El método centrado es muy sensible a eso, entonces no es bueno cerca de la capa límite. El método de upwinding sí es bueno cerca de la capa límite, pero es de un orden inferior. Así que está bien la respuesta que me diste, pero ahora están compitiendo los dos métodos. Ninguno es mejor que el otro. Uno es mejor cerca de la capa límite, upwinding, y yo debería usarlo si tengo algún fenómeno de capa límite. De hecho, fue creado con ese fin el método de upwinding. Y el método centrado yo lo podría usar si no tengo un problema de capa límite. ¿Cómo me doy cuenta si tengo o no problema de capa límite? Me fijo en alfa y en beta, como habíamos dicho antes. Bueno, tenemos también la solución exacta. Acá está toda la deducción que ustedes podrían hacerla resolviendo la ecuación diferencial como vieron en álgebra. Y acá están todos los coeficientes de la solución en función de alfa y beta. Esta es la solución que me dio la ecuación diferencial. Esta es la solución exacta. Por eso pongo U de X, porque es la solución exacta. Obviamente, en los extremos tiene que dar 0 y 1, si no, no sería la solución, y en el medio tiene esta variación. Vamos entonces a graficarla. Acá está. Del lado izquierdo está la solución que obtuve recién, porque tiene paso 0,25 y tiene los tres métodos. Y además, alfa vale 0,1 y beta vale 1. Del lado derecho todavía no la miren, pero es otra función porque el paso es más chico y es más exagerada la diferencia. Si es un fenómeno de capa límite, más exagerado, porque puse alfa 0,01, o sea, 100 veces más chico que beta. Bueno, fíjense entonces. El método de upwinding no presenta ninguna inestabilidad, está acá en rojo. El método centrado sí presenta una inestabilidad. No es tan alevosa en este caso, porque tengo pocos puntos, pero fíjense que se va a 2,7. Y en realidad la solución analítica estaba por abajo de 2.
El método de upwinding tiene una variación más suave. Entonces, la conclusión es, cerca de la inestabilidad, upwinding va mejor, no presenta inestabilidades. Pero más lejos, o sea, ya lejos de la capa límite, el método centrado es mejor. Fíjense que la curva verde y la azul, ya de acá de 0,5 para la derecha, están pegadas, completamente pegadas, porque es un método de orden 2. Muy exacto. Entonces, están pegadas. A Upwinding le cuesta más. Fíjense que a Upwinding, acá en 0,5 está bastante lejos. En 0,75 todavía está medio lejos. Obviamente en 1 vale 1 porque es la condición de contorno, pero es pobre la performance de Upwinding en la parte estable de la función. Se ve un poquitito mejor acá, del lado derecho. Fíjense el método centrado, qué alevosa que es la inestabilidad, ¿no? Fíjense ese serrucho tan grande. Si a mí me dieran esto como resultado, yo con un simple golpe de vista les diría, no, me estás dando un resultado inestable. ¿Sí? Porque este no es un fenómeno oscilatorio, el periodo de esta oscilación es 2 veces el paso, con lo cual claramente esto que está acá en verde, el resultado del método centrado, es un resultado inestable. Ahora, fíjense a Upwinding, en rojo sigue súper bien, acá cerca de la capa límite, a la curva. ¿Sí? La sigue súper bien. Lejos de la curva, fíjense que a Upwinding le cuesta. ¿Lo ven que está un poquitito separado la roja de las otras dos? Bueno, lo mismo que les decía antes. En la parte estable, Upwinding es débil, porque tiene orden 1. El método centrado es mejor. Bueno, acá se ve claramente cuál es el efecto de los dos métodos y cuál es la ventaja y la desventaja de cada uno. ¿Está claro esto? Bueno, perfecto. Antes de terminar, veamos qué pasaría, porque esto les puede aparecer muchas veces, si yo tengo la condición de contorno sobre la derivada. Por ejemplo, mi ecuación diferencial, la misma que antes. El dominio, el mismo que antes. La condición de borde izquierda, la misma que antes. Pero ahora voy a imponer una condición de contorno sobre la derivada del lado derecho. Entonces, matemáticamente es absolutamente resoluble y la solución es única. Así que yo podría resolverlo. En este caso, ¿cuántas incógnitas hay? A ver quién me dice cuántas incógnitas hay en el caso de que yo imponga la derivada del lado derecho. ¿4? Sí. O sea, U0 es dato. U1, U2, U3 y U4 son incógnitas, porque U4 no es más dato. Ahora U4 también es una incógnita. Entonces, si tengo 4 incógnitas, voy a necesitar 4 ecuaciones. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Voy a necesitar 4 ecuaciones. Bueno, vamos a aplicar el método centrado. Ya que estamos, aplicamos el método centrado. La derivada centrada de U segunda, la derivada centrada de U prima, los reemplazo, opero y llego a esta ecuación en diferencias. Bueno, antes ya habíamos visto, centro del operador en X1 y obtengo la primera ecuación. Centro del operador en X2 y obtengo la segunda ecuación. Centro del operador en X3 y obtengo la tercera ecuación. ¿Y en X4 qué hago? O mejor dicho, ¿de dónde saco la ecuación que me falta? Del método, ahí de la segunda ecuación, de lo segundo que dice el método. ¿Qué es lo segundo que dice el método? U' se parece a UN más 1 menos UN sobre 2H. Ah, ¿esto? Sí. ¿Y cómo lo usarías y dónde, digamos? Y si vos planteás eso para U' en 1,
Entonces tu n más 1 es más un paso de 1 y tenés que usar la discretización y menos un paso de 1. Y sobre 2h es 2 veces el paso. Se me ocurre a mí. Bueno, a ver, espera. Entonces, lo que vos me estás proponiendo es que en n igual a 4, yo plantee esta discretización y la aplique en la condición de borde. ¿Eso me dijiste? Claro, sí, como, no sé si en n igual a 4, pero como cuarta ecuación, tal vez. Bueno, lo que pasa es que la condición de contorno está en 1. O sea, acá. Vos no podrías plantear que U' acá fuera menos 0,1. Vos tendrías que plantear que U' acá es menos 0,1. Está bien Claro, igual, es que ¿eh? vas de rango, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, si vos planteás este operador, imagínatelo al operador, acá, entonces tendrías que U5 menos U3 sobre 2H es menos 0,1. Está bien lo que hiciste, pero agregaste U5. Y U5 no es dato, es una incógnita. Entonces agregaste una incógnita más, te sigue faltando una ecuación. Claro, claro. Y entonces, ¿qué ecuación agregás? O sea, Se ahora podría tenés... hacer upwinding, pero en atraso. Bueno, entonces lo que vos me estás diciendo es, no, upwinding no, porque acá estoy haciendo el método centrado, pero cómo discretice yo esta derivada, soy libre de elegir cómo discretizarla. ¿No? El método es el método centrado. Entonces, en la ecuación diferencial yo voy a usar esta U segunda y esta U'. Después, en la condición de contorno yo puedo usar una discretización distinta de U', no tengo por qué usar la misma. No tengo por qué usar la misma. Entonces, recién me recomendaron ustedes hacer una U' en atraso, ¿no? Acá, en U4. O sea, U4 menos U3 sobre H igual a menos 0,1, ¿no? Bueno, en ese caso está bien, tendría 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Lo podría resolver, pero ¿qué orden tiene ese método? 1. 1, porque si bien yo fui súper cuidadoso y en la discretización de la ecuación en diferencia yo usé todos operadores de orden 2, metí la pata porque cuando discreticé la condición de contorno usé uno de orden 1. O sea, en todo el dominio yo usé operadores de orden 2. Sin embargo, discreticé la condición de contorno con orden 1. Entonces, el error que se me produce del lado derecho me tira toda la solución a la basura. ¿Se ve? Entonces, ese método, por más que anda, no es admisible. Yo estoy arruinando todo el resultado por una discretización de una condición de borde deficiente. ¿Sí? Entonces, está bien, me gusta porque estamos pensando opciones. Me gusta porque estamos pensando opciones y estamos viendo por qué sirven o por qué no. Entonces, por ahora, la única que anda es la que me arruina el orden del método. Así que pensemos un poco más. ¿Qué podría hacer yo para discretizar esta derivada primera y no perder el orden? Volvamos a lo que había dicho antes. ¿Quién era? Alejo, ¿fuiste vos? ¿Que querías poner la centrada acá en U4? Sí. Bueno, eso está bien. El único detalle es que te apareció U5. Entonces te apareció una incógnita más. ¿Qué otra ecuación podrías plantear? Porque vos planteaste la ecuación esta, la ecuación de diferencias, en U1, U2 y U3. Y después la discretización centrada en U4. ¿Podés plantear otra ecuación más? Esta ecuación en diferencias la planteaste en U1, U2 y U3. ¿Por qué no la planteaste en U4 también?
Porque de Porque vuelta me usa un elemento que se saca. Me necesitaría claro, usar. bueno, pero ahora estás usando el mismo elemento que inventaste al poner esta derivada descentrada, con lo cual no se te agregó una incógnita más. Sí, pero o sea, si el problema me restringe el intervalo porque me decía para X entre 0 y 1, ¿puedo Te usar lo información habilito, que esté fuera? te habilito a abrirte. Ah, bueno, sí, entonces ahí estoy agregando otra ecuación más y ya me alcanzan. Tengo 5 Ahí ecuaciones y está. 5 incógnitas. Exacto, serían 5 ecuaciones y 5 incógnitas. El método que acaba de decir Alejo se llama método del nodo fantasma, justamente porque el nodo que está recién agregado es un nodo que no existe, no tiene ninguna entidad física, es un nodo que tiene una entidad matemática, ¿sí? Pero no física, porque de hecho está fuera del sistema físico, entonces no sirve físicamente, pero sí sirve matemáticamente y sirve para resolver el sistema. Bueno, bien, entonces, este método del nodo fantasma es un método que sirve y que anda, y que conserva el orden 2. Así que ya tenemos uno. ¿Se les ocurre alguna otra posibilidad de tener una derivada de orden 2 del lado derecho sin hacerla centrada? Una derivada descentrada de orden 2. ¿Puede ser eso? Una derivada primera que yo discretice con 3 puntos en atraso. ¿Qué orden tiene? De nuevo, son 3 puntos. El orden de la derivada es 1. O sea, 3 menos 1 igual a 2. El orden es 2. No estoy habilitado a sumarle 1 porque no es centrada. Así que una derivada descentrada en atraso con 3 puntos tiene orden 2. Así que esa era otra posibilidad y no me hacía falta agregar un nodo fantasma. Bueno, perfecto. Esas son todas las posibilidades, o bueno, muchas de las posibilidades con las cuales podemos resolver el problema. Vamos a verlas ahora porque las tengo acá resumidas. Bien, para n igual a 0 tengo la condición de contorno, u0 igual a 0. N igual a 1, 2 y 3, igual que antes. Esto no cambia. No cambia porque todavía no llegué del lado derecho a la condición de contorno. El problema viene qué hago con n igual a 4. Entonces, la primera opción, que es la que vimos hace un rato, es imponer la condición de borde derecha usando la discretización en atraso con 2 puntos. O sea, U'4, que es dato, menos 0,1, digo que es la discretización descentrada en atraso de la derivada primera. Entonces, U4 menos U3 sobre H. Esta ecuación es esta que está acá. Menos U3 más U4, reemplazando me da menos 0,025. Bueno, ¿cuál era el problema que habíamos visto con esta? Es que esta derivada es de orden 1. Entonces pierdo en orden del método. Eso hace que esto no sea un método admisible, ¿sí? Porque estaría arruinando el orden del método. Veamos la opción 2 en este caso, que es la que vimos última. Es decir, discretizar la derivada del lado derecho con un operador de 3 puntos. Ese operador de 3 puntos tiene orden 2 y no me hace falta incorporar un nodo fantasma. Esta que está acá es la discretización descentrada para una derivada de primer orden, que tiene orden de precisión igual a 2. O sea, el valor de la derivada, menos 0,1, igual a esta discretización de la derivada. Pasando de término, me queda esta como la ecuación 4. Perfecto, entonces en este caso tengo 4 ecuaciones con 4 incógnitas y el método sigue siendo de orden 2. Perfectamente admisible. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, que estoy usando una discretización de la derivada con 3 puntos.
¿sí? Bastante ancha, o sea que usa bastante, y además es distinta a la discretización de la derivada primera que yo venía usando en la ecuación en diferencias. ¿Sí? Pero es una desventaja menor. Es una ventaja menor. O sea, ganan las ventajas y este método es absolutamente admisible. Y el último, que decía recién Alejo, es en n igual a 4 imponer la condición de borde con el mismo operador que yo estaba usando, es decir, la derivada primera centrada. El tema es que acá en rojo me aparece U5 y U5 está fuera del sistema. Ningún problema. Lo llamamos nodo fantasma y entonces discretizamos la condición de contorno. Acá está, menos U3 más U5 igual menos 0,05. Y también planteamos la ecuación en diferencias en U4. Porque necesito una ecuación más. Esta discretización en diferencias también usa el nodo fantasma, pero es el mismo que usaba la ecuación anterior. Entonces, de esta primera puedo despejar U5 y meterlo acá. Santo remedio, porque ahora entonces me liberé del nodo fantasma. ¿Sí? De esta que está acá arriba es muy fácil despejar el nodo fantasma. U5 es U3 menos 0,05. Eso lo meto en esta que está acá y me queda solamente una ecuación en n igual a 4. Así que transformé el método de nodo fantasma eliminando al nodo fantasma, lo cual me deja más tranquilo porque ese nodo no tenía ningún significado físico. Bueno, este método también es admisible porque es de orden 2. La desventaja es que tuve que incorporar este nodo fantasma, pero al final lo pude eliminar, ¿sí? Despejando de una y reemplazando en la otra. Bueno, hasta acá llegamos. Esta es nuestra última clase, nuestro último tema. Es un tema simple dentro de todo, problemas de valores de contorno. Se empieza a poner espeso en cuanto esto sale de una dimensión y empezamos a verlo en más dimensiones. Quienes quieran profundizar sobre eso pueden hacer numérico 2 o numérico avanzado o materias que sigan resolviendo problemas de valores de contorno, con los cuales seguramente se topen en su vida ingenieril, ¿sí? Porque los problemas en una dimensión son pocos, ¿sí? Enseguida ustedes se van a empezar a encontrar con problemas más complicados, que son en 2D o 3D, o transitorios, con lo cual también se agrega la dimensión tiempo, sumada a las dimensiones espaciales. Acá solamente podemos resolver una única dimensión. Vimos entonces cómo resolver este problema. Si este factor que está acompañando a U segunda es parecido al que acompañó prima, no debería tener problema de capa límite, con lo cual puedo usar tranquilamente el método centrado. Si, como en este caso, tiene un orden muy distinto, en ese caso conviene usar upwinding. ¿Sí? Cada uno de los métodos tiene sus ventajas y sus desventajas. Esto se les puede pedir que ustedes lo resuelvan, incluso en un examen, con lo cual tienen que tener claro dónde se están posicionando, dónde están centrando el operador, y también cómo discretizan en el caso de tener una derivada, sea de un lado, sea del otro. Derivada de los dos lados no puede haber. Bueno, listo entonces por hoy. ¿Les quedaron algunas dudas con respecto a esto? Sí, profe, yo le quería Sí. preguntar, lo último que vimos cuando es sobre una derivada, Sí. si yo en vez de hacerlo arrancándolo concentrado, lo hago con upwinding, yo puedo, por ejemplo, digamos, en el último usar de atraso, digamos, yo venía usando todo de adelante y Claro. el último de atraso y, digamos, no me afecta en nada o no No, puedo hacer estaría eso. bien. Estaría bien, porque en el método de upwinding ya es de orden 1. Entonces, esto que no era admisible para este método, porque era de orden 2 y lo estarías arruinando, en el caso de upwinding no arruinas nada. Así que podrías tranquilamente usar un operador de orden 1.
Eso por un lado. Vos también me preguntabas si en el caso de upwinding estás usando derivada en adelanto y acá vas a meter una derivada en atraso. Bueno, tampoco hay problema, porque fíjate que vos en esta opción 2 también cambiaste el tipo de discretización de la derivada primera. Porque vos estabas usando una derivada primera centrada en la ecuación en diferencias, y sin embargo, en la condición de contorno vos usaste uno descentrado. Y recontra descentrado porque usaste dos valores a la izquierda, no solo uno. Así que esta es una discretización súper descentrada. ¿Sí? Entonces, bastante distinta a la centrada, esta, que es la que estabas usando en el operador original. Genial, gracias. Ok, de nada. Entonces en el upwinding lo mismo. Podés usar tranquilamente este, es distinto al que venías usando, no debería haber problema con eso. Lo que sí es importante en el upwinding es fijarte si vas a usar en adelanto o en atraso, fijándote en el signo de U', eso sí. Pero solamente en la construcción de la ecuación en diferencias, no en la condición de contorno, porque si la condición de contorno está del lado derecho, vas a tener que usar en atraso. Y si la condición de contorno estuviera del lado izquierdo, tendrías que usar en adelanto, sí o sí, independientemente del signo de U. Pero está bien la observación. En ese caso no tendrías un problema con reducir el orden. Lo redujiste ya al descentrar la primera derivada. En ese caso a mí se me ocurre otra pregunta. ¿Qué pasa si en el upwinding usaras una derivada primera descentrada con 3 nodos? Es como que refino y no me va a servir de nada, ¿o no? ¿Te parece que no va a servir de nada? Pero acordate que en el upwinding, vamos a volver, esta derivada segunda era de orden 2, y esta derivada primera descentrada con 2 puntos es de orden 1, y esto lo arruinó al método. Entonces, ¿qué tal si yo la hago descentrada pero con 3 puntos? Tendría orden 2 y esta también orden 2, entonces sería una upwinding de orden 2. ¿Me siguieron? Sí, creo que sí. Digamos, claro, porque, claro, en vez de... Pero yo estaría cambiando mi ecuación diferencial o... No, No la diferencial. No la diferencial, estarías cambiando la ecuación en diferencias. Sí, La ecuación diferencial es alfa u segunda más beta u prima más u igual a 0. Esa es la ecuación diferencial y es igual. La ecuación en diferencias, que es donde vos ya reemplazás por la discretización de la derivada, sí cambiaría. La derivada segunda no. Lo que yo les digo es, acá, usemos una descentrada, pero de 3 puntos. Ok, pero si voy a usar una descentrada de 3 puntos, la tengo que centrar en UN. Entonces va a usar información de UN-1 y UN-2, si es en atraso. Y si fuera en adelanto, usaría información de UN, UN+1 y UN+2. Entonces, el problema es que tendría un operador de 4 nodos. Es un operador muy grande. Y cuando yo lo empiece a superponer acá, posiblemente se me empiece a ir fuera del dominio. ¿Sí? Bueno, ya les dije todos los problemas que podrían aparecer. ¿Podría yo hacer una upwinding de orden 2? Posiblemente sí. Uso acá una centrada para U segunda y una descentrada para U prima, pero de 3 puntos. Ahora, siendo descentrada, no puedo usar estos 3 puntos, porque eso sería una centrada. Tendría que usar UN, UN+1 y UN+2, con lo cual se me generaría un punto más hacia la derecha, o podría usar UN, UN-1 y UN-2, con lo cual se me iría un punto más hacia la izquierda. Y eso es un problema, porque cuando llego a los límites del intervalo, el operador se me va a caer afuera del intervalo, tendría que generar un nodo fantasma, tendría que crear una nueva condición donde quizá no la tengo. ¿Sí? Así que agrandar el operador es un problema. Agrandar el operador es un problema. Entonces no es tan fácil fabricarse una upwinding de orden 2.
por ejemplo, lo podríamos hacer si nos dan los datos en los bordes. Si nos dan la derivada, no lo podemos hacer. ¿Puede ser? No sé, porque Bueno, si vos estuvieras usando la derivada, digamos la derivada en atraso, U', tendrías UN-1, UN-2. Entonces tu operador tendría 4 nodos y llegaría a UN-2. Cuando vos lo quieras plantar acá en X1, hacia la derecha va bien, pero hacia la izquierda tiene este valor y además uno más que va hacia la izquierda. claro, sí, sí. Y estarías agregando U-1, y sin embargo no estarías generando otra ecuación para decir cuánto vale ese U-1, porque acá vos tenías su 0 nada más. Entonces sería un problema. Vos me decís, bueno, genero un nodo fantasma y pongo una condición de contorno. Bueno, en ese caso tendrías que, cuando lleves este operador acá, te va a ir a UN-2. Bueno, empezarías a tener un montón de quilombos. Entonces, por eso conviene tener la cantidad de nodos controlada, ¿sí? No empezar a meter operadores que se descentren y se vayan para todos lados, porque si no, en algún punto me van a empezar a traer problemas. La verdad que en ese caso yo trataría de cambiar de método. O, por ejemplo, si tengo derivada de orden 3. Acá estamos viendo derivadas de orden 2. Pero si yo tuviera derivados de orden 3, no me queda otra que usar 4 puntos. No me queda otra que usar 4 puntos. Entonces, en ese caso, tengo que rever cómo voy a resolver el problema. Posiblemente no lo pueda resolver con un PVC utilizando diferencias finitas. Pero existen otros métodos, vamos a dejarlo ahí, que permiten resolver ecuaciones diferenciales de orden superior. ¿Sí? Bueno, ¿más dudas con respecto a esto? Si no hay más dudas, dejo de grabar y de todas formas nos quedamos para hacer consulta de cualquier tipo. Profe, yo quiero hacer unas consultas, pero de PBI. Bueno, está bien, entonces,